Invocamos algo en la escuela, 7 historias escalofriantes que nunca dijeron y aún PRTURBA en la escuela, ese lugar sagrado donde los sueños de los jóvenes deberían florecer, es también el escenario de oscuros secretos que muchos prefieren mantener enterrados. Los murmullos en los pasillos, las luces que parpadean en las noches sin luna, y esa sensación de ser observado, hacen que uno se cuestione, ¿qué realmente se esconde entre esas paredes desgastadas? Hay relatos de sombras que flotan, de ecos lejanos de risas infantiles que se convierten en susurros desgarradores. Los estudiantes hablan de una habitación olvidada, una sala de clases que nadie se atreve a tocar. Allí, se dice que suceden cosas inexplicables. Imagina ver una figura en la esquina de tu visión, pero cuando te giras, no hay nada. Solo silencio. La respiración se agita, y el corazón late más rápido. Hay quienes afirman haber sentido un frío repentino, un escalofrío que sube por la espalda, como si alguien te estuviera observando con ojos vacíos. Una leyenda, dicen, gira en torno a un viejo pupitre donde se sentaba una alumna olvidada. Su nombre, Valentina. Se rumorea que la noche que desapareció, un grito resonó por toda la escuela, un grito que aún retumba en las paredes de la memoria. Hoy, los profesores a menudo ignoran las historias, como si su solo susurro pudiera resucitar algo que debería permanecer dormido. Pero, ¿podrían ser ciertas? ¿Es posible que Valentina aún deambule por los pasillos, buscando paz? Su risa resuena en las tardes soleadas, pero los ecos recuerdan la tragedia, atrapando a cada nuevo grupo de estudiantes en un ciclo interminable de temor y fascinación. Hey. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, pero volviendo a nuestra historia, aquellos que han tenido la osadía de regresar a la escuela al caer la noche, cuentan sobre un destello de luz en el antiguo salón. La puerta que permanece cerrada de forma perpetua, empieza a crujir, ellos la oyen abriéndose lentamente, como si algo, o alguien, estuviera invitándolos a entrar. ¿Qué hay dentro? ¿Se descubrirán los secretos de Valentina? La noche oscura y fría se cierne sobre ellos, y la tensión crece, hasta que un grito resuena, perturbando la calma. Todo se detiene. El tiempo se congela. ¿Quién estará realmente en juego aquí? El eco del grito se desvaneció, dejando un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire alrededor de los estudiantes. Sus corazones latían con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos como tambores de guerra. Estaban parados frente a la puerta entreabierta del antiguo salón, el umbral a lo desconocido, el lugar del que sus compañeros hablaban en susurros temerosos. Diego fue el primero en dar un paso hacia adelante, desgarrando la quietud con un murmullo tembloroso. ¿Hay alguien ahí? Su voz sonó distante, como si estuviera tratando de superar el ruido sordo de su propio terror. Nadie respondió, pero la brisa fría que emanaba del interior hizo que sus cuerpos se estremecieran. Ana, su amiga más cercana, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Deberíamos volver, murmuró, pero la curiosidad comenzó a calar en ellos. La tentación de descubrir qué había detrás de aquella puerta era fuerte. La leyenda de Valentina había crecido en sus mentes, convirtiéndose en un monstruo que devoraba sus pensamientos. ¿Podía realmente estar ella ahí dentro, sufriendo en silencio? Los estudiantes intercambiaron miradas, y algo en sus ojos fue suficiente para que uno a uno comenzaran a avanzar hacia la oscuridad que yacía tras la puerta. Al entrar, una ola de frío los envolvió. La luz de sus teléfonos apenas iluminaba el polvoriento salón, mostrando pupitres cubiertos de telarañas y un pizarrón desgastado que parecía gritar historias olvidadas. Fue entonces cuando escucharon un susurro, una melodía suave pero desgarradora que flotaba en el aire. Era la risa de Valentina, vibrante y trágica, resonando entre las paredes.
Cada risa se sentía como un daguerrotipo de felicidad en un mundo envuelto en penumbras. Diego, temblando, siguió el eco de aquella risa, atrayendo a Ana y a sus amigos. ¿Qué es esto? ¿Es ella?, preguntó con voz entrecortada. Esto no es un juego, le gritó Sara, una chica del grupo, deteniendo a Diego en seco. Podemos estar invocando algo que no comprendemos. Pero era demasiado tarde. La curiosidad había arrastrado ya a Diego hacia el centro del salón, donde el viejo pupitre de Valentina se erguía, como un monumento olvidado. Mientras los demás lo rodeaban, notaron que sobre ese pupitre había una vieja libreta, sus páginas amarillentas abiertas al azar. Con manos temblorosas, Diego la tomó y comenzó a leer en voz alta. Las letras, temblorosas y trazadas con tinta oscura, contaban la historia de una niña atrapada entre dos mundos, una víctima de rimas crueles que giraban en torno a su destino. En el instante que mencionó su nombre, un viento helado recorrió la sala. Las luces comenzaron a parpadear, y de pronto, la risa se transformó en llanto, un llanto lleno de dolor y angustia. El grupo, paralizado por el miedo, sintió como la atmósfera se tornaba densa, como si la realidad estuviera desgarrándose a su alrededor. ¿Qué hiciste? Regresa a eso, gritó Ana mientras intentaba arrebatarle la libreta a Diego. Pero todo era caos ya, pupitres volaban, y una sombra oscura se cernía sobre ellos, manifestándose con furia y rabia, con la energía del terror abrumando el ambiente. Un grito desgarrador salió de la nada, y la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe, dejándolos atrapados. Las luces se apagaron completamente y el silencio, ahora opresivo y desesperante, reinó en la sala. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, y cada uno de ellos se preguntaba, ¿podrían descubrir la verdad sobre Valentina, o quedarían atrapados en su leyenda para siempre? Y en medio del caos, alguien susurró, ¿y si ella no está sola? Diego sintió un nudo en el estómago mientras la sombra se movía, serpenteando en la oscuridad del salón. En su mente, la figura oscura era un reflejo de todos sus miedos, una representación del horror que habían despertado. «Tengo que cerrar esto», gritó, sintiéndose atrapado en una pesadilla de la que no había forma de despertar. Las risas habían desaparecido, reemplazadas por un lamento profundo que resonaba como un eco en una caverna. Ana, con la mirada fija en la libreta, sintió que una fuerza incomprensible la atraía hacia ella. «Diego, ¿qué hay en las páginas?» «Dilo», exigió, pero él estaba demasiado aturdido para responder. Sara, con los ojos muy abiertos, retrocedió, cada palma sudorosa empujando a los demás hacia atrás como si quisieran escapar del salón. «No. No debería habernos metido aquí», murmuró, con la voz apagándose en un susurro. Sin embargo, no había forma de escapar. Los retratos de antiguos alumnos en las paredes parecían cobrar vida, sus ojos ahora fijos en el grupo, como observadores silenciosos de su destino. ¿Y si lo que invocamos no es solo Valentina? ¿Y si hay más?, preguntó Lucas, su voz temblando mientras miraba hacia la esquina más oscura. Una corriente de miedo recorrió a todos, y un escalofrío les atravesó a medida que la habitación pareció encogerse alrededor de ellos. En un arranque de valentía, Diego se atrevió a mirar más de cerca la libreta. Los trazos de la tinta comenzaron a moverse, formando imágenes en la página, rostros de niños asustados, ojos que reflejaban el terror de la abominación. Cada golpe de su corazón resonaba como un tambor de guerra. «Valentina, ¿qué te pasó aquí?», murmuró apenas audible. De pronto, el llanto se tornó en un grito desgarrador que hizo eco en las paredes, como si el mismo salón estuviera gritando por socorro. Una brisa helada atravesó el lugar, arrastrando consigo hojas de papel que relucían con palabras ininteligibles. «No, no, eso no está bien», dijo Ana, tratando de mantener la calma, pero su voz no lograba atravesar el terror palpable. A medida que la atmósfera se volvía más opresiva, una risa repentina irrumpió, esta vez burlona y siniestra. «Bienvenidos», resonó en el aire como un eco lejano. Sus corazones palpitaban al unísono. Llamas de pánico se avivaron en sus ojos mientras las luces titilaban caóticamente, dejando en la penumbra una figura encapuchada que emergía lentamente de la sombra. «¿Quién eres?», gritó Diego, su voz ahogada por el miedo. La figura inclinó ligeramente la cabeza, dejando entrever un rostro que parecía mezclarse con la oscuridad misma.
Vine a buscar a Valentina, y a los que la han invocado, dijo en un tono suave, casi hipnótico. No hemos hecho nada, protestó Sara, su voz temblorosa mientras se aferraba a Ana. Pero ya no parecían ser dueños de la situación. La figura se acercó, y un frío que helaba el alma les envolvió. Diego saboreó la desesperación a medida que la sombra alargaba su mano hacia la libreta. En ese instante, comprendió que lo que habían desatado era solo el principio. Tienes que detenerlo, ahora, susurró Ana, cada palabra un grito ahogado. Cuando la figura cerró la mano sobre la libreta, otra luz oscura irrumpió, adentrándose en la sala, y el grito se transformó en un aullido que les atravesó hasta los huesos. Fue entonces que comprendieron la verdad: Valentina no estaba sola, y algo aún más siniestro estaba al acecho. ¿Están listos para enfrentar lo que han desatado?, preguntó la figura, mientras un eco de risas resonaba en el salón, anunciando la llegada de sus peores temores. ¿Acaso todos eran parte de un cruel juego donde sus vidas se entrelazaban con la tragedia de Valentina? ¿Y quién era realmente la figura que tenía el poder de decidir su destino? Las respuestas parecían desvanecerse en la oscuridad, y un nuevo grito se alzaba en la distancia, clamando por ayuda. Diego sintió que su pulso se aceleraba mientras la figura encapuchada avanzaba en su dirección. El aire se tornó denso, y cada aliento que tomaba parecía ser un desafío a su corazón, golpeando en su pecho como un tambor desesperado. ¿Qué quieres de nosotros?, balbuceó, tratando de asir una pizca de valor en medio de la tormenta de miedo que lo consumía. La figura sonrió, pero no era una sonrisa que ofreciera consuelo. Era una mueca macabra que solo prometían tormento. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que ustedes han desatado, respondió con un tono casi melodioso, como si estuviera disfrutando cada instante de su terror. Las luces parpadeaban, y en cada destello, Diego podía jurar que veía las bocas de los retratos sonriendo, los ojos llenos de vida que parecían burlarse de ellos. No estamos aquí para jugar, gritó Lucas, su voz temblando, pero firme. Déjanos en paz. La figura se detuvo, levantando una mano que emitía un brillo tenue. Paz, es lo que nunca tuvieron. Cada palabra en esa libreta tiene un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo? Ana sintió un escalofrío recorrer su columna, los recuerdos de Valentina invadiendo su mente. En su corazón surgió una pregunta que nadie se atrevería a formular: ¿y si Valentina fue solo el principio? ¿Qué más habríamos liberado? Todo lo que invocaron está aquí con ustedes ahora, respondió la figura, como si leyera su mente. La sombra que llamaron no es más que un eco de su propia oscuridad. Y si quieren escapar, deben desentrañar sus secretos más oscuros. ¿Qué secretos?, preguntó Diego, sintiendo una desesperación que lo llevó a dar un paso adelante. No sabemos nada. La figura inclinó la cabeza, y sus ojos brillaron con un fulgor sobrenatural. ¿No lo saben? Cada secreto que guardan es un ancla que mantiene a sus peores temores en este mundo. Y Valentina es solo el comienzo de lo que enfrentan. El aire se llenó de susurros, como voces lejanas que llamaban a cada uno de ellos. La risa burlona se intensificó, resonando como un coro de almas atrapadas. Diego sintió que su cabeza daba vueltas, la locura empezando a asomarse. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, su voz quebrándose. Quiero su verdad, dijo la figura, extendiendo su mano en un gesto que parecía reclamarles. Su valentía, su dolor, su arrepentimiento. Solo entonces, podemos cerrar este capítulo y permitir que el pasado descanse. Las palabras se retorcían en la mente de cada uno. Diego recordaba sobre Valentina, pero también lo que él había hecho, los secretos que había guardado, cosas que había ocultado a sus amigos. Sentía que la sombra lo observaba, como si sabiera de sus pecados. No. No puedo, no quiero volver a revivir eso, exclamó Sara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No podemos enfrentarnos a eso. Es su elección, dijo la figura, girando lentamente. Pueden intentar escapar, pero cada intento de negar lo que son solo les traerá más dolor. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una risa ensordecedora llenó la habitación, vibrando a través de ellos.
10 luces estallaron, exhibiendo figuras que emergían de las sombras, cada una representando un fragmento de sus peores temores, caras conocidas, traumas pasados, ecos de una infancia en ruinas. Mientras las figuras avanzaban, una verdad aterradora comenzó a surgir. ¿Podían realmente superar lo que habían hecho? ¿O se verían forzados a enfrentar sus demonios y enfrentarse a un destino mucho más oscuro que el de Valentina? El eco del grito de ayuda resonó otra vez, y esta vez su origen era más claro, un lamento que parecía surgir del corazón de sus propios secretos. Diego sintió que la habitación giraba y se retorcía. No estamos solos, fue lo único que pudo pensar, mientras la oscuridad se tragaba la luz. En ese instante, la figura se volvió hacia ellos, el rostro oculto revelando una mirada que prometía la destrucción de todo lo que conocían. ¿Serán héroes o villanos en esta historia? El tiempo lo decidirá. Las luces se apagaron de golpe, dejando todo en una penumbra aún más profunda. En la oscuridad, un susurro helado alcanzó a Diego, ¿listos para conocer lo que realmente son? La oscuridad abrazaba el lugar como una manta pesada, y el silencio se volvía ensordecedor. Diego sentía como su corazón latía con fuerza, mientras los susurros se convertían en gritos interminables que parecían resonar dentro de su propia mente. Las sombras danzaban a su alrededor, transformando sus miedos en figuras grotescas, cada una, un espejo distorsionado de su peor versión. No. No puede ser, gritaron en coro, mientras el pánico invadía el espacio. Lucas, con los ojos abiertos como platos, retrocedió un paso, chocado por la imagen de su antiguo amigo, Juan, cuyo rostro parecía jactarse de los secretos malditos que los unían. La angustia en su pecho aumentaba con cada instante que pasaba. Recuerda, esto es solo el comienzo, dijo la figura encapuchada, mirando a cada uno de ellos con una intensidad aterradora. El pasado siempre encuentra la manera de volver, ¿no creen? Su voz era un eco, repitiéndose en cada rincón oscuro de la habitación. A medida que las figuras avanzaban lentamente, el aire se sentía más pesado, como si cada secreto oculto se materializara en una presión palpable. La angustia de Sara se hacía evidente, su rostro pálido reflejaba el horror de ver a su hermano, Miguel, un rostro que había jurado no volver a ver. Basta. Dejen de hacernos esto, suplicó ella, la desesperación vibrando en su voz mientras intentaba cubrir sus ojos, pero no podía escapar de lo que veía. ¿Acaso sus recuerdos son un castigo?, preguntó la figura encapuchada, disfrutando del tormento infligido. La verdad es que los invocaron con cada nuevo secreto. Sus vidas son un lienzo manchado, y cada vez que intentan huir, la sombra que crearon se hace más fuerte. Estamos listos para enfrentar lo que se nos presente, exclamó Diego, sorprendido de su propia valentía. Sentía que hablar era necesario. Si tenemos que desenterrar nuestros secretos, que así sea. No más mentiras. ¿Listos para enfrentar lo que realmente son? La figura encapuchada se rió, un sonido helado que resonó en sus huesos. Pueden intentarlo, pero no es solo su valentía lo que se pondrá a prueba. Es su amor, su lealtad. Mientras hablaba, las sombras comenzaron a distorsionarse, mezclándose en una tormenta de recuerdos. Los gritos de sus amigos perdidos llenaban la sala, haciendo eco de las palabras que nunca dijeron, los abrazos que nunca se dieron, los momentos que nunca se vivieron. ¿Qué significa eso? ¿De qué hablas?, gritó Lucas, sintiendo que el suelo comenzaba a temblar. La figura levantó una mano, mostrando un medallón brillante que parecía absorber la luz. Todo sacrificio tiene un costo. ¿Cuánto están dispuestos a perder por aquellos que aman? Ana sintió que el aire se le escapaba. No podemos perder más, ya pagamos un precio muy alto por Valentina. Sin embargo, ese sentimiento de perdición solo encendía las llamas de la esperanza en el alboroto de su miedo. Pueden elegir salir, buscando la forma de ignorar su dolor, pero el precio que pagarán por sus elecciones será mayor que el de enfrentar la verdad, dijo la figura, acercándose aún más. De pronto, un sordo estruendo resonó por la habitación, y, por un momento, todo se detuvo. Las luces empezaron a parpadear nuevamente, y en cada instante intermitente, el lugar parecía desmoronarse, como si la propia expresión de su terror estuviera rompiéndose. Diego sintió que algo comenzaba a cambiar.
Si debemos enfrentarnos a nuestros miedos, entonces lo haremos, juntos, respondió con determinación, casi retando a la figura que parecía disfrutar de su sufrimiento. Lo que no sabían era que el camino que acababan de elegir podría llevarlos a la condena eterna o a la redención momentánea. Un nuevo eco, más oscuro que el anterior, resonó en el aire. Entonces, que inicie la batalla contra ustedes mismos. El tiempo parecía detenerse, y la habitación se convertía en un campo de batalla, donde sombras gritando y recuerdos aislados se tornaron en criaturas sedientas de venganza. Entonces, en medio del caos, Diego vio una silueta familiar al fondo, la de Valentina. Llamándolos. ¿La verán antes de que se conviertan en lo que más temen? La pregunta retumbó, marcando el inicio de una nueva pesadilla que prometía cambiarlo todo. La sombra de Valentina se arrastraba, entrelazada con la confusión y el miedo de sus amigos. Diego, luchando contra el terror que lo paralizaba, extendió su mano hacia la figura espectral. Valentina, eres tú, su voz tembló, cada palabra doblando la carga de su corazón. La figura pareció titubear, acercándose un paso, antes de quedar envuelta en una oleada de sombras. Sus ojos, normalmente brillantes, eran ahora dos pozos oscuros que reflejaban el sufrimiento. No puedo quedarme, murmulló, su voz un eco distorsionado entre risas crueles que retumbaban por las paredes. Sara, sintiendo cada fibra de su ser desgarrarse, gritó, no. Despierta. Recuerda quién eres. El aliento se le escapó, y con cada palabra luchaba contra la gravedad que la mantenía encerrada en su propio horror. ¿Quién soy? Valentina preguntó, el vacío en su mirada perforando al grupo. Yo fui una de ustedes, pero sus secretos los he absorbido. Lo que habíais hecho no te define. Lucas gritó, un destello de desesperación iluminando su rostro. No eres las sombras. Eres nuestra amiga. Eres Valentina. Sin embargo, cada intento de reclamarlas pareció alimentar a las sombras. Las risas burlescas resonaban, provocando que la sala temblara. Los secretos nunca mueren, recreaban con crueldad, como si se alimentaran del dolor que embargaba a los jóvenes. Diego sintió que su determinación vacilaba. Las sombras, todo esto es una ilusión, ¿verdad?, se preguntó en voz alta. Valentina, siempre fuiste real. Nuestra amiga. De repente, el suelo tembló bajo ellos. El medallón que sostenía la figura encapuchada brilló intensamente, proyectando luces distorsionadas por todo el lugar. Los gritos de sus recuerdos se intensificaban, formando un crescendo aterrador. Las imágenes de Valentina comenzaron a distorsionarse también, cambiando a visiones de su vida anterior, donde el grupo reía y compartía momentos felices. Pero cada rayo de luz se oscurecía con lágrimas y miradas de culpa, cuerpos de sombra intentando asfixiar el amor que alguna vez existió. No lo entiendes, declaró la figura encapuchada, su voz resonando en un tono burlón. Al recordar lo que han perdido, solo reavivan el dolor. Sus lealtades serán su perdición. ¿Y si el dolor nos hace más fuertes?, exclamó Ana, con la rabia latiendo en sus venas. ¿Qué pasa cuando decidimos enfrentarlo y no huir? ¿Ese es su camino? La figura dio un paso adelante, y cada uno de ellos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una elección, un sacrificio. La luz del medallón pulsó, reflejando lo que perderían al enfrentarse a sus miedos. Los recuerdos venían en oleadas. Diego vio a Valentina sonriendo, pero detrás de esa sonrisa se ocultaban sombras. Momentos de amistad que herían. La figura encapuchada los observaba, su sonrisa cruel iluminada por la confusión que invadía la sala. Si todo lo que quieren es a Valentina, ¿qué están dispuestos a sacrificar por ella?, preguntó la figura. Ustedes tienen el poder de elegir o de perderlo todo. Era el momento de hacer una elección. En sus corazones, nudos de desesperación, amor y culpa coexistían. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar por Valentina? Juntos, murmuró Diego, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Lo haremos juntos. Entonces, una explosión de luz teñida de oscuridad estalló en la habitación. Las sombras se retorcieron, y el medallón se quebró en 1000 fragmentos brillantes.
La riada de recuerdos se tornó violenta, como un torrente incontrolable que arrastraba al grupo hacia un abismo incierto. En medio del caos y de la luz, la imagen de Valentina se desvanecía, pero no sin intentar aferrarse a ellos con sus manos temblorosas. No me dejen sola. Y justo antes de que todo se oscureciera, Diego escuchó el eco de su voz. Sus corazones latían con fuerza, pero ahora también resonaban unos con otros, como un latido colectivo. Podrían realmente unirse para salvarla, o los secretos los devorarían por completo. El silencio caía nuevamente, pero esta vez, no había certeza de lo que vendría. Una elección complicaba las alternativas. ¿Podrían arriesgarlo todo? Las sombras acechaban, prometiendo que la verdadera batalla estaba apenas por comenzar. Los ecos de la explosión parecían entrelazarse con los gritos de sus recuerdos, resonando en la mente de Diego como un eco interminable. En un abrir y cerrar de ojos, la sala se disipó, dando paso a un paisaje oscuro y nebuloso, como si estuvieran atrapados en un sueño angustiante. ¿Dónde estamos?, balbuceó Sara, su voz apenas un susurro entre la maraña de sombras. La niebla espesa se arremolinaba a su alrededor, impidiendo que pudieran ver más allá de unos pocos pasos. Las paredes de aquel lugar eran de un material oscuro, frío, y parecía absorber la luz de sus cuerpos. Un escalofrío le recorrió la espalda a Diego. No era un lugar que perteneciera a la memoria, sino a una pesadilla. Valentina, repitió Diego, desesperado, tratando de conectar con la voz de su amiga a través de la niebla. No entendía la dimensión en la que se encontraban, pero sabía que debía actuar. Solo su voz podía romper el silencio opresor que los rodeaba. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucas, mirando a su alrededor con ojos llenos de miedo. No podemos quedarnos aquí. Si Valentina está atrapada en este lugar, tenemos que encontrarla, dijo Ana, la determinación brillando en sus ojos a pesar de la situación. Las sombras no son solo su temor, son nuestras culpas también. Debemos afrontar lo que nos ató a este lugar. Miren, gritó Sara, apuntando al centro de la sala. A medida que la niebla se disipaba, apareció un altar rudimentario, hecho de pedazos de madera ennegrecida y restos de lo que una vez fue una gran mesa comunitaria. En el centro, el medallón roto de la figura encapuchada emitía un pulsar ominoso, como el latido de un corazón iracundo. Diego avanzó. Con cada paso que daba, el ambiente parecía vibrar, como si la energía de sus propias emociones fuera lo único que mantenía la realidad a flote. Tienes razón, Ana. Esta vez no dejaré que el miedo me detenga, murmuró, decidido a romper las cadenas que los apresaban. De pronto, una risa burlona llenó el aire frío. Era la figura encapuchada, que se materializaba ante ellos, esta vez más sólida, más amenazante. «¿Creen que pueden redimirse aquí?», dijo con tono de desprecio. «Sus secretos les han traído hasta este punto. Ahora, deberán enfrentarse a las verdades que han enterrado». Las sombras comenzaron a cobrar vida, tomando formas y rostros que estos jóvenes conocían bien. La angustia y la traición resurgían en visiones grotescas, una conversación a escondidas, el rechazo, los susurros entre amigos que habían dañado a Valentina. Era una tormenta emocional que los atormentaba. «No, no puede ser», dijo Lucas, tratando de cubrirse los ojos, como si eso pudiera borrar la imagen de su culpa. «No podemos dejar que estos recuerdos nos destruyan». «Eres responsable de lo que hiciste», le susurró el eco del pasado y su voz era la de Valentina, hiriente y clara. «¿Por qué no lo dijiste? Solo necesitaba tu apoyo». Diego sintió que su corazón se retorcía. La culpa era una sombra que no podía ignorar. «Te juro que lo siento. Haré lo que sea por arreglarlo», gritó, enfrentando sus propios recuerdos. Era una batalla interna empujada hacia el abismo. ¿Arreglarlo? ¿Cómo?, preguntó la figura encapuchada, acercándose. Con más mentiras, la risa resonó como un trueno. «El precio por Valentina es alto. ¿Cuánto dolor pueden realmente soportar?». Y, como si el mundo en torno a ellos respondiera a esa pregunta, la niebla golpeó, arrastrándolos a nuevas visiones. Cada uno enfrentaba sus propios fantasmas. Rafael, en su soledad, se enfrentaba al dolor que infligió. Julia lloraba por las promesas rotas, cada lágrima, un recordatorio de lo que perdieron.
Detente, gritó Diego. No más. Yo elijo enfrentar lo que soy. No solo por Valentina, sino por todos nosotros. Las sombras se estaban intensificando, apretando su alrededor como un abrazo helado. Pero en el fondo, una chispa comenzó a formarse junto al medallón quebrado. ¿Podría esta energía ser la clave para romper el ciclo de dolor que los mantenía cautivos? Las sombras comenzaron a agitarse, como si la luz estuviera tratando de abrirse paso a través de ellas. ¿Qué harán, entonces? ¿Se unificarán para enfrentar su pasado? La figura encapuchada los miraba con un interés perturbador, la pregunta flotó en el aire, pesada y clara. En ese momento crítico, Diego sintió la mirada de sus amigos. La respuesta estaba en sus corazones. Pero, ¿serían lo suficientemente fuertes para llevarla a cabo? ¿Podrían resistir juntos el peso de sus secretos? El tiempo parecía detenerse hasta que un grito resonante de una ánima perdida retumbó por la sala, transformando el aire en un lamento desgarrador. Valentina. El eco de su nombre se disipó en el aire, dejando una sensación de urgencia que electrificó el ambiente. ¿Qué pasaría a continuación? La batalla por la libertad había comenzado. Pero, ¿quiénes serían los verdaderos héroes detrás de la verdad que se revelaría en el próximo enfrentamiento? La sombra de Valentina pendía sobre ellos, un recordatorio de que el final podría estar más cerca de lo que pensaban. La atmósfera temblaba con la angustia de los recuerdos inconfesables. El grito de Valentina resonaba en el aire, y como un eco, sus palabras percutían en la mente de Diego. Tenía que encontrarla. Y no solo a ella, sino también la parte de sí mismo que había dejado que la culpa lo consumiera. Las sombras que estaban a su alrededor comenzaron a acercarse, susurrando verdades crueles y reproches que antes no se había atrevido a ver. Miedoso, traidor, desaparecido. Eran etiquetas que sentía pegadas a su piel, como si cada una de ellas fuera un recordatorio de lo que había fallado. Respiró hondo, tratando de calmar el caos que se desataba dentro. Juntos, exclamó, sintiendo cómo la determinación crecía entre él y sus amigos, aunque la figura encapuchada los observaba con una sonrisa fría, como si supiera que cada uno aún cargaba las cadenas de sus elecciones pasadas. Tenemos que unirnos. No dejaremos que esta oscuridad nos detenga. Valentina necesita que seamos fuertes. Lucas, golpeado por la revelación de su propio rencor, dio un paso adelante. Ella siempre estuvo ahí para mí. No me dejaba caer a pesar de mis errores. Si tenemos que enfrentarnos a nuestros fantasmas, lo haré por ella. Su voz resonaba, empoderada y clara. Sí, por Valentina, murmuró Ana, dejando que la rabia que había mantenido oculta durante demasiado tiempo, fluyera a través de sus palabras. Este lugar no nos va a ganar. Ninguno de estos recuerdos puede ser más fuerte que nuestro deseo de salvarla. Mientras los amigos se acercaban unos a otros, el medallón roto comenzó a brillar intensamente, absorbiendo la energía de sus declaraciones. Era como si el dolor compartido de cada uno sirviera de combustión para reavivar la luz que los había guiado hasta allí. La figura encapuchada parecía tambalearse, su expresión cambiante entre la diversión y la desesperación. ¿Creen que pueden romper las cadenas de sus propios miedos? La redención tiene un precio, y no están listos para pagarlo hasta que lo intentemos, jamás lo sabremos, replicó Diego, ahora seguro de que el camino hacia la libertad no podía transitarse por separado. La figura encapuchada soltó una risa que helaba, como si celebrara la inminente derrota de los jóvenes. Vengan, intenten cruzar este umbral, dijo, gesticulando hacia un portal oscuro que se abrió tras él. Sabrán que el horror que viven no es nada comparado con lo que está detrás de esa puerta. Pero no tengo que convencerlos, ¿verdad? Miren a su alrededor, ¿pueden decirme con sinceridad que quieren seguir? ¿Que no sienten miedo? La pregunta reverberaba como un pulso inquietante. Diego sintió su estómago retorcerse. Era un desafío. Miró a sus amigos, cada uno reflejaba la lucha interna de enfrentar sus propios demonios. La luz del medallón se intensificó, como si entendiera que la batalla iba más allá de la oscuridad física que tenían ante ellos. Lo haremos, gritó Lucas, tomando la mano de Ana con fuerza. El amor y la amistad son más poderosos que cualquier sombra. Vamos a buscar a Valentina.
Juntos, tomaron las manos del otro, formando un círculo de unión inquebrantable. El medallón lanzó un destello que iluminó la sala con una luz dorada, desgarrando la niebla a su alrededor. La figura encapuchada retrocedió, su rostro revelando un destello de sorpresa y miedo, pero en ese instante, nuevas imágenes comenzaron a inundar sus mentes. No eran solo sus miedos, eran momentos felices, imágenes de Valentina riéndose, de días soleados en el parque, de promesas compartidas y un futuro que aún podía ser. Diego sintió su corazón latir con fuerza, cada recuerdo hermoso brillante como una chispa de vida. Sí. Eso somos. Y eso es lo que defenderemos, gritó, mientras la esencia de sus recuerdos comenzaba a moldear una luz blanca que envolvía toda la habitación. La figura encapuchada se retorcía, desdibujándose bajo la intensidad de su unión. Pero justo cuando creían que podrían romper el ciclo de dolor, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, agrietándose. Esto no ha terminado, no. Sabrán lo que les espera. La voz del ente retumbó, haciendo polvo caer del techo. Diego no podía dejar de mirar hacia el portal oscuro. ¿Era una salida o una trampa? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero justo en ese momento, un grito resonó desde adentro del abismo que se estaba formando. ¡Ayuda! ¡Por favor! Era la voz de Valentina. La desesperación la llenaba. Diego sintió que el tiempo se paralizaba, el momento de actuar había llegado. ¿Tendrían la valentía de dar ese salto hacia lo desconocido y salvar a su amiga, o se quedarían atrapados en sus propios temores? La oscuridad se acercaba, y con ella, un nuevo dilema, seguir hacia adelante o enfrentar el horror detrás de ellos. Su destino estaba a un paso de distancia. El suelo temblaba como un ser vivo, y el eco del grito de Valentina resonaba cada vez más fuerte en el corazón de Diego. Valentina, gritó, sintiendo como el miedo y la desesperación se fundían en su interior. La luz dorada del medallón estaba parpadeando, como si supiera que el tiempo se agota. Vamos, instó Ana, apretando la mano de Lucas mientras se acercaban al oscuro portal. Un sopor helado parecía salir de él, como si estuviera vivo y ansioso por consumirlos. El aire se llenó de un hedor que recordaba a la humedad de cripta y a algo más, a la muerte. Si no entramos ahora, puede que no haya otra oportunidad, añadió Lucas, mirando a sus amigos con ojos decididos. Pero en su mirada, Diego pudo ver el destello de incertidumbre, el mismo que él sentía. ¿Y si esta es una trampa?, susurró Diego, la voz temblando al admitir su miedo. La figura encapuchada, aún más espectral entre las sombras, sonrió con malicia. ¿Tan inteligentes, pero acaso creen que pueden escapar de su propia naturaleza? Sé que uno de ustedes se detendrá, porque así ha sido siempre. Los ojos de Diego se abrieron con horror. La figura no conocía solo sus miedos, sino que había hecho un pacto oscuro al entrar en sus corazones. Sus amigos parecían absortos, atrapados en la trampa psicológica del ser temido. No, esto no puede ser real, dijo Ana, su voz casi un susurro. No lo escuchen, ordenó Diego de repente, sacudiendo la cabeza para despejar las dudas. Lo que quiere es que nos enfrentemos a nosotros mismos, no entre nosotros. Somos más fuertes juntos. Tenemos que cruzar. La luz del medallón parpadeó intensamente mientras Diego dio un paso hacia el portal, arrastrando al resto de sus amigos con él. Una corriente eléctrica les recorrió el cuerpo y, cuando la luz se extinguió, sintieron un vacío sobre ellos. Un abismo lleno de sus recuerdos más oscuros y dolorosos se presentó ante sus ojos. ¡Ayuda! ¡Por favor! La voz de Valentina era ahora un eco, un lamento que reverberaba en la oscuridad. Diego comprendió que no solo debían enfrentarse a sus propios miedos para salvarla, sino que el abismo mismo era un reflejo de lo que habían dejado atrás. El paisaje frente a ellos se transformó, desdibujándose en una serie de puertas que se encontraban alineadas, cada una con un rótulo que parecía flotar en el aire. Traición, rencor, perdón. ¿Qué puerta elegimos?, preguntó Lucas, con la voz llena de pánico. Acerquémonos a la que dice perdón, exclamó Ana. Eso es lo que necesitamos. Lo que Valentina necesita. Pero antes de que pudieran avanzar, la figura encapuchada apareció frente a ellos, una sombra latente. ¿Creen que pueden simplemente perdonar y olvidar?
La redención que buscan está más allá de cualquier puerta. Pagarán un precio, la verdad siempre duele. Diego sintió que el aire se hacía más denso, los recuerdos reprimidos emergiendo como bestias arrinconadas. Imágenes de su infancia, risas, traiciones, lágrimas y momentos de soledad se abalanzaron sobre él. Quiso cerrar los ojos, deseando escapar de la tristeza que implicaban, pero sabía que tenía que enfrentarlos. Esto no nos va a detener, dijo, aún con el corazón acelerado. Valentina nos necesita. Y vamos a encontrarla. Pero antes de que pudieran pasar, el universo pareció temblar, como si todas las puertas comenzaran a cerrarse. Diego miró a sus amigos, cada uno un mosaico quebrado de sus propios temores. Un grito desgarrador atravesó el aire, y las imágenes comenzaron a distorsionarse, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Diego, una voz familiar emergió del caos. La palabra era apenas un susurro, pero suficiente para helar la sangre en sus venas. Valentina, preguntó, mientras algo oscuro y gélido se cernía sobre ellos, escudriñando sus almas. Todo parecía un juego macabro, y él sentía que su tiempo se acababa. Las sombras comenzaron a cerrarse, formando un círculo de pura desesperación. En ese instante crítico, tenían que decidir, seguir frente al abismo que prometía sus propios horrores o poner a prueba su valentía y buscar a Valentina y salvar no solo a ella, sino también a ellos mismos. No, no vamos a quedarnos aquí, gritó Ana, dando un paso hacia el portal titilante que aún dejaba entrever destellos de luz. Diego sintió que la presión del entorno aumentaba, como un peso abrumador que amenazaba con aplastarlos. Pero frente a él, un nuevo grito resonó, más intenso, como si gritara desde el fondo de un pozo sin fondo: Valentina, estamos contigo. Pero, ¿podrían penetrar el horror que les esperaba en el próximo paso? La respuesta estaba a un latido de distancia. La oscuridad era densa y la desesperación palpaba el aire. Diego y sus amigos se vieron atrapados en un abismo lleno de ecos de sus propios miedos. Todo lo que vivieron se manifestaba en visiones aterradoras, recuerdos dolorosos, secretos inconfesables, y la sombra constante de Valentina, quien clamaba por su ayuda. Valentina, gritó Ana, la voz llena de pánico. Un eco aterrador resonó, la figura encapuchada se abalanzó sobre ellos, como un depredador acechando a su presa. El pasado siempre regresa, y hoy lo enfrentarán. Diego sintió cómo su corazón latía con fuerza, lleno de determinación. No podemos dejar que el miedo nos detenga, exclamó, encarando a sus amigos. Valentina nos necesita. Esto no es un juego. Con un impulso grupal, se acercaron al portal titilante con la inscripción Perdón brillando ante ellos. Al entrar, fueron recibidos por una luz cegadora, pero pronto encontraron una habitación oscura, los rostros de sus seres queridos atrapados en tormentosos recuerdos. «¿Es esto?», gritó Diego, reconociendo las visiones como recuerdos de felices días con Valentina, pero también las heridas abiertas que él y sus amigos habían infligido. «Ustedes son los que deben buscar el perdón», resonó la voz de la figura encapuchada. Podía sentir su aliento helado y frío en la piel. «¿Lo que han hecho nunca podrá ser olvidado, o sí?». Las sombras comenzaron a acercarse, tomando formas de amigos perdidos, como un recordatorio punzante de lo que habían traicionado. Diego se apresuró a mirar hacia sus amigos, viendo el terror en sus ojos. «Debemos unirnos a enfrentarnos a esta sombra juntos. No dejaremos que nos gane». Con un grito de valentía, unieron sus manos, formando un círculo de energía. «Estamos aquí por Valentina», gritaron a coro. En ese instante, el medallón roto comenzó a brillar intensamente, mientras las sombras retrocedían, luchando contra la luz que generaban sus grandes corazones unidos. La figura encapuchada, furiosa, aulló: «Lo que buscan está enfrente de ustedes, pero pagar el precio no es sencillo». Diego sintió como una fuerza mágica les envolvía. «No importa cuánto cueste, daremos nuestro corazón para salvar a Valentina y a nosotros mismos». Las sombras comenzaron a distorsionarse, formando un remolino de luces y recuerdos. Con cada momento de valor que compartían, la luz se hacía más fuerte, el amor superando al dolor. Entonces, entre el torbellino de emociones, las visiones de Valentina emergieron, su risa resonando a través de la sombra. «No me dejen», suplicó,
su imagen palpitante llena de temor. Necesito que peleen por mí. Siempre lo haremos, respondió Diego, sintiendo que no solo luchaban por ella, sino por cada uno de ellos, por las conexiones perdidas que había que restaurar. Este es el momento en que reclamamos nuestra verdad. La figura encapuchada se retorció, gritando en una extraña mezcla de ira y rencor, mientras la luz del medallón se intensificó. No vendrán y se llevarán lo que les pertenece, bramó, pero su voz se perdió en la creciente luz que emanaba del círculo de amigos. El antiguo salón por el que antes se habían atrevido a entrar se confirmó bajo sus pies. Diminutas partículas de luz danzaban en el aire como un destello de esperanzas renaciendo. Y con cada momento de luz, los gritos se desvanecieron en risas, los recuerdos comenzaron a sanar. Valentina, ven, esta es nuestra hora, gritó Diego, extendiendo su mano hacia la luz. La figura de Valentina comenzó a definirse, con su risa clara y viva brotando entre las sombras de los recuerdos reprimidos que se desvanecían. Mientras las sombras se desmoronaban, Valentina se materializó verdaderamente, sonriendo entre lágrimas. No me dejen ir otra vez, dijo con una dulzura que se entremezclaba con el dolor. Nunca más, repitieron sus amigos. Porque al fin, no solo habían salvado a Valentina, habían encontrado el perdón, no solo para ella, sino para cada uno de ellos. Todo lo que compartieron fue suficiente para desterrar las sombras que amenazaban con consumirlos. Al fin estamos juntos, gritó Ana. Mientras el vínculo eterno de amor y amistad los rodeaba, la figura encapuchada gritó con furia, pero su presencia se desvaneció, absorbida por la luz y el poder de su unidad. Finalmente, ante ellos, la oscuridad se disipó, y el antiguo salón cobró vida nuevamente. El brillo del sol entró por las ventanas, iluminando cada rincón como un renacer. Se miraron unos a otros y sonrieron, el peso de la culpa levantándose, dejando solo el amor en su lugar. Al salir del edificio, sintieron que no solo habían salvado a Valentina, sino que también se habían salvado ellos mismos. La risa de Valentina resonó a su alrededor, llena de libertad. Por fin, los lazos que los unían eran más fuertes que cualquier sombra, las vidas de estos jóvenes habían cambiado para siempre. Habían aprendido que el verdadero poder reside en la verdad, el amor y, sobre todo, en el perdón, y así, concluyeron sus días con una promesa: vivir en paz, sin temores, dejando de lado los secretos y abrazando lo que realmente eran. Pero antes de irse, a lo lejos, un eco resonó de la figura encapuchada, recordándoles siempre la fragilidad de la luz en la oscuridad. No olviden que los verdaderos héroes enfrentan su pasado y eligen la luz. ¿Y tú, amigo? No podemos dejar de hablar de este final impactante. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y llenar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.